Aún no está en presentación completa. Todavía no. Qué raro. No, doctor. A ver. Ya, bueno, vamos a tener que hacer aquí nomás. Ahí están viendo, pero la diapositiva, ¿sí? De la gráfica. Sí, sí. Doctor, hay una, arriba dice vista, y si pone vista para el lector y luego presentación en diapositivas, creo que se puede ver completo. A ver, ¿me repites? Estoy en vista. Vista lectura, lo que está un librito ahí en las opciones. Vista lectura. Ahí sí. Sí, ahora sí se ve. Sí, ahora sí. Ahora sí, a ver. Es que yo entraba con F5 o con la otra directamente, pero. Ahora sí, estamos en el gráfico. Sí, doctor. Ya. Entonces, veremos este primer gráfico. Les decía, fíjense, es un gráfico de talla para la edad o longitud para la edad en niños. La diferencia hace el color, bueno, pues, ustedes pueden hacer la diferencia. Los varoncitos, o sea, los niños, van a manejar siempre el color azul y las mujercitas el color rosado. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí manejamos en puntuación Z-score desde el nacimiento hasta los 2 años. Ya les comenté que la talla o la longitud, el punto de corte es 2 años, ¿cierto? Porque los medimos en decúbito, los hacemos recostar en un tallímetro y los tenemos que medir así, ¿no es cierto? No se pueden sostener de pie, no se pueden parar. Pues lo que yo quiero hacer énfasis en esta parte, como manejamos en puntuación Z-score, son desviaciones estándar. El 0 es la mediana, ¿ya? Aquí se están viendo, le estamos dando con el cursor. El 0 que está en color verde es la mediana, o sea, viene a ser lo ideal que tendría que tener el niño, ¿ya? Es lo ideal. El rango para que sea normal está entre -2 desviaciones estándar como límite inferior y +2 desviaciones estándar, ¿ya? Entonces aquí yo tengo un ejemplo. Por ejemplo, tengo un niño de 1 año, ¿sí? Tengo un niño de 1 año y este niño debe medir idealmente, no sé si logran ver, pero yo los leo, 76 centímetros es lo ideal, ¿ya? Entonces, para 1 año, este niño debe medir 76 centímetros. El rango de normalidad para este indicador es de entre -2 y +2, les he dicho, ¿no? Si nos fijamos un poquito, tal vez ustedes no van a poder ver, pero es más o menos desde 71 hasta 80,5. ¿No? Entonces, fíjense, el rango de normalidad para el indicador talla es entre -2 y +2 desviaciones estándar. Eso tenemos que saber de memoria. Es decir, si está aquí, si está midiendo 73, está normal. Si está midiendo 78, todavía es normal, ¿sí? Entonces, las líneas rojas nos indican la normalidad, ¿ya? Entonces, lo que quiero que también es que se fijen que este rango es amplio, ¿no? Fíjense, de 71 a 80,5. Entonces, solo para este indicador se considera entre -2 y +2 desviaciones estándar lo normal, ¿sí? ¿Por qué es tan amplio este rango en talla para la edad? Porque la talla es muy variable. Si yo evalúo, digamos, voy a un kinder y agarro a todos los varoncitos y les digo, a ver, tengo 100 varoncitos de 4 años, de la misma edad, del mismo mes, digamos. Entonces la talla va a ser, la estatura va a ser variable, ¿no es cierto? No todos van a ser así igualitos. Unos van a ser más pequeños, otros van a ser más grandes, etcétera. Por eso que el rango de la talla es tan amplio. ¿Ya?
Fíjense lo que dice aquí, estatura para la edad en niños, la utilizamos igual. Aquí la estatura, a diferencia de longitud, es de 2 a 5 años. Ya se pueden parar los niñitos, ¿no? Igual, lo normal es entre -2 desviaciones estándar a +2. ¿Sí? Esto lo vamos a hacer en las clases prácticas. Ya ejercicios, vamos a utilizar estas gráficas con más detalle. Ahora vamos al segundo indicador. Ya hemos hablado del primer indicador, talla para la edad. Ahora vamos al segundo indicador, que es peso para la longitud. ¿Sí? Entonces aquí, fíjense, también está en desviaciones estándar. Aquí está 0, que es la mediana, pero aquí ya podemos visualizar con naranja, no sé si logran ver, -1 desviación estándar, +1 desviación estándar. Entonces, para este indicador, todo lo normal, los niños que van a caer normal están entre -1 y +1, ¿no? A diferencia del primer indicador. Ya, entonces vamos a hacer un ejercicio. A ver. Vamos a tomar ese niñito que medía 76 centímetros. 76 centímetros. Y debería pesar este niño aproximadamente, aquí estoy, aproximadamente 9,600, para que caiga justo en la línea verde. Pero este niño, que mide 76 centímetros, puede estar entre 8,900 hasta 10, aproximadamente, ¿no? Hasta 10,500, ¿ya? Entonces, fíjense, para este indicador es más preciso, utilizamos ya -1 desviación estándar y +1 desviación estándar. Ya, esto igual vamos a manejar este indicador, principalmente cuando se ha afectado este indicador, ya pensamos en un tipo de desnutrición. Va a ser una desnutrición aguda, va a ser una desnutrición crónica. Si es aguda, le daremos el apellido. Será una desnutrición aguda leve, desnutrición aguda moderada, desnutrición aguda grave, etc. Eso lo vamos a ver en las clases prácticas. Entonces, lo mismo podemos hacer aquí, fíjense, está representado en estas tablas. Lo que vimos en gráficos, ahora lo estamos viendo en tablas. Aquí está la mediana, ¿sí? La mediana está entre -1 y +1, lo normal, entre -2, +2, y vamos a ir viendo eso. ¿Por qué utilizamos estos indicadores antropométricos? Porque a nivel mundial está estandarizado esto, ¿no? Porque el indicador antropométrico, si se han dado cuenta, es fácil aplicarlo, ya está estandarizado a nivel mundial, les decía. Tenemos bajo costo, o sea, ¿qué se necesita? Pocas herramientas, una balanza, un buen tallímetro y un personal capacitado. Ya hemos hablado del IMC, cuando está alterado, o sea, está por encima de parámetros normales, ya podemos sospechar de sobrepeso y obesidad. Entonces, los indicadores antropométricos son sensibles para evaluar un compartimento. Es referente porque es de uso universal. Les vuelvo a repetir, en todo el mundo se utilizan estos indicadores antropométricos y volvemos a enfatizar en lo que tiene alta sensibilidad para pesquisar el riesgo o daño biológico de una malnutrición, ¿sí? Por ejemplo, si yo agarro una cinta métrica y mido la circunferencia de cintura de un varón de 30 años que es obeso, entonces yo al medir la circunferencia y está muy elevado por encima de los parámetros normales, yo puedo ya pesquisar que va a tener un daño cardiovascular, ¿no es cierto? Está con un riesgo cardiovascular. Eso lo vamos a ir viendo. Entonces, esta es la parte práctica, la medición de la estatura, cómo se debe hacer, el plano de Frankfurt, lo vamos a detallar en la clase práctica. Volvemos a repetir los indicadores que se debe utilizar en menores de 5 años o 6 años, después de 6 a 18 años, ¿sí?
el IMC de acuerdo a la edad y la talla para la edad. ¿Ya? Aquí es importante enfatizar que en este rango de edad, de 6 a 18 años, ¿sí? De 6 a 18 años, existen algunos cambios hormonales, los cambios sexuales, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en las mujercitas tenemos la menarca. No a todas las mujercitas les va a venir la menarca a los 12 años o 13 años, ¿sí? Es relativo. Y actualmente estamos viendo pacientes con pubertad precoz, ¿no es cierto? Ya a los 9 años ya empiezan con el desarrollo sexual, etcétera, y eso es algo delicado. Entonces, por eso es que en este rango de edad de 6 a 18 años también evaluamos la talla para la edad, ¿sí? Las niñas, vuelvo al ejemplo, las niñas tienen su menarca y inmediatamente tenemos el estirón puberal, ¿no es cierto? Las abuelitas dicen, es que ha tenido su primera menstruación y se ha estirado por eso, ¿no? Pero ¿qué tal si tenemos eso en una niña de 9 años? ¿Sí? Entonces, eso está mal, ¿no? Que tenga la primera menstruación a los 9 años. El riesgo de tener muchas complicaciones y dentro de esas una estatura baja es alto, ¿no? Vamos a ir viendo eso. Esto es la clase práctica, lo vamos a hacer, ya, no merita ahora. Y hablamos de la circunferencia de cintura. Fíjense, ¿qué necesitamos para realizar la circunferencia de cintura? Simplemente una cinta métrica, ¿no? Y con esto ya pesquisamos riesgo cardiovascular. ¿Qué dice la OMS? La OMS dice que en mujeres, ¿sí? El límite superior es hasta 88 centímetros. Estoy hablando de adultos jóvenes, ¿sí? Y en varones hasta 102 centímetros, ¿ya? Entonces, estos son los parámetros de la circunferencia de cintura, tanto para mujeres y para varones. Existen otros parámetros de acuerdo a la región. Por ejemplo, en Estados Unidos manejan otros parámetros de acuerdo a la raza, ¿sí? En afroamericanos manejan otros parámetros, ¿no? Pero la OMS es lo que estandariza esto a nivel mundial y nuestro país se adecua a estos parámetros. Ya, esto ya lo hemos visto. Simplemente hacerles recuerdo, ¿no? Que lo vamos a ver en la clase de desnutrición. Eso es la antropometría en general. No hemos hablado todavía de pliegues cutáneos, lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Ahora lo que vamos a hablar es del tercer parámetro, ¿sí? Ya hemos hablado de la evaluación clínica, de la antropometría, el segundo pilar, y ahora entraremos al tercer pilar, la evaluación bioquímica. Como en todo problema de salud, siempre nos apoyamos de exámenes tanto de laboratorio como de gabinete, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estamos realizando una evaluación del estado nutricional, pues, tenemos que apoyarnos de algunos exámenes de laboratorio. El primero, el de rutina, es el hemograma, es la fórmula roja. ¿Qué nos interesa ver en la fórmula roja? Nos interesa ver la concentración de glóbulos rojos, asimismo hemoglobina, hematocrito, los volúmenes corpusculares, esto pensando en una anemia, ¿sí? Más aún si tenemos pacientes desnutridos. En la fórmula blanca es muy importante el recuento total de linfocitos, igualmente en pacientes desnutridos, ¿sí? Por ejemplo, en estos, en Kwashiorkor, en el marasmo, nos interesa ver cómo está el recuento de los linfocitos, ¿sí? Pero el recuento total, no el porcentaje. Cuando tenemos, o nos enfrentamos por debajo de 1500 por milímetro cúbico de linfocitos, eso nos orienta a que este paciente puede cursar con alto riesgo nutricional. Entonces, es lo mismo en pacientes con VIH positivo, se les hace, ¿no es cierto?, la carga viral, se les hace CD4, CD8, y se evalúa también los linfocitos. Los pacientes con VIH están inmunodeprimidos, ¿sí? De la misma manera, entonces, si nosotros tenemos este niñito, Kwashiorkor,
con linfocitos. Por debajo de 1500 por milímetro cúbico, para nosotros nos preocupa mucho. Está entrando en una inmunodepresión y tenemos que actuar lo más rápido que se pueda. ¿Ya? ¿Qué otros exámenes nos apoyan? Seguimos en la parte hablando de pacientes con desnutrición. Pedimos proteínas de transporte. Nos interesa mucho conocer las proteínas totales, ¿sí? Dentro de esas, la más importante, la albúmina sérica. ¿Qué es la albúmina? La albúmina es una de las proteínas de mayor peso molecular, son las más grandes, ocupan más del 60% de las proteínas, ¿sí? Maneja concentraciones de 3.5 a 5.5 gramos por decilitro, ¿ya? La albúmina, por ejemplo, está alterada en qué tipo de pacientes, en estos, ¿no? En Kwashiorkor, ¿sí? La albúmina es una proteína que mantiene la presión oncótica, si recordamos un poquito, o sea, mantiene ese equilibrio. Cuando esta baja por debajo de 2 gramos por decilitro, ya hay presencia de edema, como en este caso, ¿sí? Entonces, la presencia de edema es por deficiencia de albúmina, ¿sí? Uno de los inconvenientes de la albúmina es su vida media, es decir, que tiene una vida media de 20 días. ¿Qué significa esto? Que esta proteína sérica sufre alteraciones o sufre modificaciones recién después de la segunda semana. Me explico. Si tengo este paciente, que es un desnutrido con Kwashiorkor, al ingreso al hospital, yo le pido albúmina y me reporta que está en 2 gramos por decilitro y se evidencia, ¿no?, la presencia de edemas. Si lo quiero reevaluar después de 2 o 3 días, porque no está yendo bien su recuperación no es favorable, no me sirve de nada volver a repetir la albúmina, ¿sí? Porque recién va a sufrir modificaciones la albúmina después de 2 semanas, ¿sí? Es así que tenemos otra proteína de transporte, que es la prealbúmina. Esta es ideal porque mide el estado proteico visceral y nos sirve como medida de recuperación nutricional, ¿sí? La gran ventaja es su vida media es de 2 días. Entonces, fíjense, las modificaciones que pueda sufrir son 2 días. Esta sí puedo utilizar. ¿Qué desventajas tenemos con la prealbúmina? Que no es un examen de laboratorio que se solicita frecuentemente, ¿sí? Lo primero. Segundo, que no se realiza en cualquier laboratorio, solamente los laboratorios especializados, grandes, ¿sí? ¿Ya? Y los costos, también el costo económico es mayor en relación al albúmina. Los parámetros normales es de 15 a 35 miligramos por decilitro. ¿Cuántas proteínas más podemos pedir en estos pacientes con desnutrición? La proteína fijadora al retinol, ¿sí? Maneja concentraciones de 3 a 6 miligramos por decilitro. Nos ayuda para ver cómo está la respuesta a la depleción de energía y proteínas, ¿sí? Y fíjense, la vida media es de 12 horas, más cortita todavía. La transferrina es una proteína que ustedes ya la conocen, es la proteína transportadora de hierro. Así, además nos sirve para evaluar el estado proteico visceral y además podemos ver la presencia de anemia, ¿no es cierto? Su vida media es un poco más larga, de 8 días. ¿Qué valores manejamos? 220 a 350 miligramos por decilitro. Y tenemos 2 más, que las voy a pasar rápidamente. Es el factor 1 de crecimiento, semejante a la insulina, o también se le conoce como somatomedina C, ¿ya? Y la fibronectina, que también, ¿no?, tiene una vida media de 15 horas. Estas 2, el uso es muy raro, ¿sí? Igualmente es por los costos y por lo que no lo realizan rutinariamente. Tenemos otro
otro método bioquímico que lo utilizábamos con mucha frecuencia en pacientes hospitalizados. ¿Ya? Actualmente ya no se utiliza pues, en pacientes muy crónicos, ¿sí? Con una desnutrición ya crónica, ¿ya? Pero algunas veces lo utilizamos en pacientes oncológicos. Entonces, el balance del nitrógeno. Les comentaba que se ha utilizado clásicamente para definir los requerimientos de aminoácidos. ¿Sí? Si recordamos un poquito, la urea es el producto de excreción principal del metabolismo del nitrógeno. Y sabemos que el 85% de la urea se elimina por la orina. También en menor concentración por el sudor o la piel, vómitos y sangre. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este balance de nitrógeno? Un balance negativo se presenta si se ingiere cantidades inadecuadas de aminoácidos, ¿sí? Y los aminoácidos nos dan los precursores en lo que se refiere a los requerimientos de proteínas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la fórmula del balance de nitrógeno? Esta es igual a ingesta de nitrógeno menos la salida de nitrógeno. La ingesta de proteínas en la dieta de 24 horas, dividido en un estándar de 6.25, menos el nitrógeno ureico de orina de 24 horas, menos un factor. El factor en adultos se utiliza 2 a 4 gramos día, en niños 10 miligramos kilo peso día. ¿Cómo vamos a conseguir la ingesta de proteínas en la dieta? Fácil, en niños nosotros reciben alimentación, ¿sí? Les vamos a dar su leche, por ejemplo, recibir alguna papilla. Entonces, nosotros mediante el volumen que ellos reciben podemos determinar cuánto de proteína está recibiendo. ¿Sí? Por ejemplo, la leche tiene 3.3 gramos cada 100 ml, etcétera, ¿no? La pechuga de pollo tiene tanto, entonces todo podemos sacar en gramos y saber cuánto de proteína está recibiendo en 24 horas. El nitrógeno ureico de 24 horas, ¿cómo vamos a conseguir? Fácil, vamos a recolectar toda la orina, se les pone bolsitas recolectoras de orina y se va recolectando la orina en 24 horas. Y eso se lleva al laboratorio. ¿Qué significa un balance de nitrógeno positivo? Es cuando la ingesta es adecuada de energía y de proteína. Y un balance de nitrógeno negativo, cuando la ingesta es inadecuada de proteínas, asimismo de energía, o el paciente puede estar cursando con un estrés catabólico y desintegración de la masa magra. ¿Sí? De la masa magra. Entonces, ¿esto a qué se refiere? Que puede estar en un estrés por la infección misma, por una infección grave. Un paciente con una sepsis una sepsis puede ocasionar un estrés catabólico. Un paciente oncológico, un paciente con leucemia, de igual manera, puede provocar esto. Entonces, fíjense, realizando este balance de nitrógeno se pueden hacer muchas cosas en diferentes patologías. ¿Ya? Ya. Entonces, eso respecto a la evaluación bioquímica, hemos hablado más en pacientes con desnutrición. Ahora vámonos al otro extremo, es decir, a los pacientes con malnutrición, pero por exceso. Estoy hablando de pacientes obesos. Si recordamos un poquito medicina interna, todos ya sabemos qué exámenes les pedimos a los pacientes obesos, a los pacientes con riesgo cardiovascular, a los pacientes con hipertensión, etcétera, ¿no? Entonces, de inicio les pedimos igual un hemograma, de entrada podemos pedir un perfil lipídico, donde nos interesa saber cómo está colesterol, triglicéridos, HDL, LDL, VLDL, etcétera, ¿sí? Asimismo, tenemos que descartar enfermedades no transmisibles, como diabetes, hipertensión, le pediríamos glicemia, insulina, le pediremos descartar también hipotiroidismo, podemos pedir un perfil tiroideo, etc. Eso va a depender mucho de a dónde nos estamos dirigiendo, ¿sí? Si el paciente tiene antecedentes de diabetes en la familia, entonces
haremos énfasis en eso, ¿no? Y además depende del tipo de obesidad que tendrá este. Ya, entonces seguiremos. Hemos hablado de las circunferencias simplemente para mostrarles, hablamos de la circunferencia de cintura, pero también existe la circunferencia de brazo. ¿No? Fíjense, solo se necesita una cinta métrica. Con fórmulas ya estandarizadas como esta, no les vamos a preguntar, por supuesto, simplemente es para que lo conozcan. La circunferencia de brazo en centímetros menos un estándar y realizando el pliegue tricipital podemos obtener ya la circunferencia media muscular del brazo. ¿Sí? Existen tablas, no sé si logran ver, aquí, que son de la circunferencia de brazo, ¿sí? Y del área muscular braquial también. De acuerdo a la edad, podemos ver y determinar la masa grasa en brazo. Eso lo vamos a ver en la clase práctica. ¿Sí? Voy a entrar ahora en esta parte de la composición corporal. No sé si tenemos tiempo. 10 menos 10. Una consulta. ¿Tienen clases a las 8 algunos de ustedes? ¿Ya están pasando clases? En la tarde, yo, doctor, no sé En la los tarde. otros. Ya, entonces continuaremos, a ver, avanzaremos, porque igual voy a pedir una clase más para repasar y completar esto. A ver, hablaremos un poquito más de composición corporal, que va relacionado con lo que estábamos hablando. Ya, fíjense lo que dice aquí, composición corporal. La composición corporal, como su nombre dice, es la suma de los diversos tejidos y sistemas que conforman el organismo, ¿no? Difiere de la anatomía morfológica y más bien conforma la anatomía química. ¿Sí? Eso se explica de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí les estoy poniendo un ejemplo. A ver, tengo aquí dos individuos, tienen la misma edad, son varones. Al pesarlos, los dos aparecen con sobrepeso, ¿sí? Les he pesado, les he medido y saco el IMC y me salen con sobrepeso. No sé si logran ver, pero así a simple vista, a primera vista, ¿cuál de los dos sujetos aparentemente está bien? ¿Quién me puede decir? A ver, ¿alguien? El de la mano izquierda, doctor. ¿Este? De la izquierda, sí, doctor. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Tiene otra opinión, tal vez? Parece que todos están de acuerdo, porque están calladitos. Entonces, ¿por qué les parece que este sujeto está bien, así a primera vista? Porque tiene más masa muscular que, bueno, visceral, bueno, grasa, parece. Ya, muy bien. Eso a la primera vista nos parece, ¿sí? Ya, y a diferencia de que él no se evidencia la masa muscular, ¿no? Desarrollada. Ya. Ahora, la siguiente pregunta viene en el sentido de que, ¿cómo demostramos que este paciente, o sea, que este sujeto es lo ideal y este no? Circunferencia ¿Quién nos abdominal, dice? doctor. Perdón, no te he escuchado. Circunferencia abdominal. Muy bien, la circunferencia de cintura, ¿no es cierto? Es cintura, no es abdomen, es todo, es cintura, por favor. Circunferencia de cintura o perímetro de cintura, ¿ya? Entonces, fíjense, agarramos una cinta métrica y ya podemos determinar. Seguramente este va a estar en menos de 102 y él va a estar mucho más de 102 centímetros. ¿Ya? Entonces, fíjense, realizando esa medición ya podemos hacer esa diferencia. Pero ¿qué más? Nos dicen, pero científicamente, ¿cómo somos médicos y cómo vamos a hacer para decir que este sujeto es normal, es lo mejor?
¿Qué más haría? Porque yo ya saqué el IMC y están iguales. El porcentaje de grasa. Se ve, Ya, muy bien, el porcentaje de grasa. Después, ¿qué decías? Ya, y muy bien, la sugerencia está muy buena, es sacar el porcentaje de grasa, y eso podemos hacerlo de diferentes maneras. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar ahora, ¿ya? La composición corporal. Una breve introducción, sabemos que dentro de la composición corporal las mujeres manejan más grasa, ¿cierto? Estamos viendo 25%, a diferencia de los varones, 13%. En general, esta es la composición en forma muy general. ¿Sí? Lo dividimos en dos grandes compartimentos, masa magra y la masa grasa. La masa magra va a estar por la masa muscular misma, ya sea esquelética, cardíaca, vísceras, masa ósea, proteínas circulantes y fluidos corporales. ¿Ya? Luego la masa grasa, tejido adiposo y la grasa misma. ¿Sí? Aquí volvemos a hacer el ejemplo. Bueno, esto era para reforzar un poquito. Fíjense, este es otro sujeto que nos tiene un peso de 100 kilogramos y mide 1,90. Sacamos el IMC y me sale 27.7. Según mis parámetros del IMC, según la OMS, entra en la clasificación de sobrepeso, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo agarro? Agarro mi cinta métrica y mido la circunferencia de cintura o perímetro de cintura. ¿Sí? Y por supuesto, mide 95 la circunferencia de cintura. Y eso está ideal para los varones. ¿Mm? Pero ¿qué más podemos hacer aparte de la circunferencia de cintura? Lo ideal sería hacer una evaluación directa de la composición. Es decir, agarrar y como hacer en un cadáver, como dice aquí en la diapositiva, hacer un cadáver. ¿Qué hacemos en un cadáver humano? Agarramos y hacemos disecciones y podemos pesar, sacar toda la grasa y pesar, ¿no? Eso, pero no podemos hacer en seres vivos. Entonces tenemos que abocarnos a la evaluación indirecta. ¿Sí? ¿Qué métodos existen en humanos? Existen los métodos indirectos, nos abocamos a estos, y los doblemente indirectos. ¿Ya? Ya hemos mencionado, por ejemplo, en los doblemente indirectos, el IMC. Yo ya les expliqué el IMC. Bueno, para que no se demuestre lo contrario, se trata de un paciente con obesidad, ¿no es cierto? Ya luego sacaremos si tiene más masa magra, ya veremos si tiene una patología de base, si es un paciente renal, etcétera, etcétera. ¿Sí? Otro método doblemente indirecto que lo vamos a ver en un ratito son los pliegues cutáneos, donde los pliegues nos van a dar una estimación del porcentaje de grasa corporal. Ya hemos hablado de la circunferencia de cintura, que también es un método doblemente indirecto, y la impedenciometría bioeléctrica, que lo vamos a mencionar. Y los indirectos está la hidrodensitometría, las técnicas de dilución, DEXA, tomografía y la resonancia. Entonces, vamos a hablar de esto, pero en forma muy general, no se asusten. Como médicos tenemos que conocerlos, no saber a detalle, pero tenemos que tener un conocimiento general. Ya, esto lo vamos a pasar, ya lo vimos. Dentro de los métodos indirectos, algunas pueden ser utilizadas para determinar la composición corporal, ¿no? Algunas nos permiten con exclusividad evaluar un sector en especial, mientras que otras permiten conocer la composición de más de un componente. ¿Ya? Y eso lo vamos a ir viendo. Entonces, hablemos de los doblemente indirectos. Estoy hablando exclusivamente de los pliegues cutáneos.
Como su nombre dice, voy a medir los pliegues cutáneos. Este es el instrumento que generalmente utilizamos. Este se llama un caliper o también se llama plicómetro. Caliper o plicómetro. Si se logra ver, está en milímetros. ¿Ya? Lo utilizan bastante las nutricionistas. Por supuesto, hay varios tipos de caliper, varias marcas también. Los puntos que vamos a medir generalmente es el pliegue tricipital, el pliegue bicipital, el subescapular, o sea, debajo de la escápula, el suprailíaco, por encima del hueso ilíaco, el abdominal, algunas veces de la pierna, ¿ya? Entonces, generalmente los que más se utilizan actualmente es el tricipital, el bicipital, el subescapular y el suprailíaco, ¿ya? Lo vamos a ir viendo esto en la clase práctica, pero simplemente para que lo conozcan los 4 pliegues. Los 4 pliegues. Fíjense, aquí les estoy compartiendo tablas que ya están estandarizadas. Fíjense de qué año es, de 1974. Y podemos ver, tanto en varones y mujeres, de acuerdo a la edad, ¿ah?, el porcentaje de grasa corporal en mujeres y varones referidos a la suma de 4 pliegues, de los que les comentaba: bicipital, tricipital, subescapular y suprailíaco. Yo tengo un paciente de 30 años, ¿cuánto debería medir? ¿Sí? Lo ideal, ¿cuánto es? ¿Ya? Entonces tiene que manejarse en eso. Asimismo existen otras fórmulas o ecuaciones matemáticas, así se llaman, ecuaciones matemáticas, que no tienen que memorizar, nada de eso, por si acaso. Tranquilo, simplemente les estoy mostrando que eso nos va a permitir obtener una estimación del porcentaje de grasa corporal, ¿sí? Ya son ecuaciones matemáticas estandarizadas. Y hay varios estudios que se realizan, actualmente están basados en esos, y se pueden obtener el porcentaje de grasa corporal. Ya, entonces hemos hablado del primer método de composición corporal, que es doblemente indirecto, son los pliegues cutáneos, ¿sí? Entonces, si preguntamos, a ver, indique 4 métodos de composición corporal, ya conocemos uno, los pliegues cutáneos, ¿sí? Si quieren los pueden mencionar los 4, tricipital, bicipital, subescapular y suprailíaco. Vamos al segundo, la impedancia bioeléctrica o la impedanciometría eléctrica, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Es un método basado en la resistencia que opone el cuerpo al paso de la corriente, a la corriente alterna, ¿ya? ¿Qué utilizamos para esto? Es un equipo portátil, les voy a mostrar una fotografía. La medición es sencilla, reproducible, no invasiva, que es lo más importante, aplicable a cualquier edad, tanto niños o adultos. La variabilidad es muy baja entre los observadores y generalmente se utiliza en obesos, pero igual en pacientes con desnutrición también. Y ya están también ecuaciones estandarizadas, predictivas, y son aplicables para poblaciones específicas. Entonces aquí estamos viendo la resistencia de los tejidos corporales al paso de una corriente eléctrica. ¿Cuál es el fundamento? La masa magra opone poca resistencia al paso de la corriente eléctrica, mientras que la masa grasa opone una resistencia mayor. Ese es el fundamento. Fíjense. Entonces aquí están las ecuaciones matemáticas estandarizadas. Este es el equipo, es portátil, utiliza electrodos, se puede hacer en pacientes en decúbito, fíjense, ¿ya? Y podemos sacar por diferencia, o sea, podemos medir, por decirles, la masa magra primero, que la corriente pasa más rápida, y de acuerdo, por diferencia sacamos la masa grasa. Bien, ya conocemos el segundo método, vamos al tercero, la hidrodensitometría.
Este método está basado en el principio de Arquímedes, en el supuesto que el cuerpo se divide en dos compartimentos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que supone esto? Que la densidad de la masa grasa y la densidad de la masa libre de grasa son constantes, tienen una constante. Para la masa grasa, 0,9, y para la masa libre de grasa, 1,1. Es un método, no es riesgoso, puede repetirse con frecuencia, pero hay una desventaja que les voy a mostrar. Requiere alto grado de cooperación del sujeto y además se requiere una infraestructura adecuada. ¿Qué decía el principio de Arquímedes? Si nosotros tenemos la corona del rey, ¿sí? Que pesaba tanto, 2,27 kilogramos, pero si nosotros esta la introducimos en un recipiente con agua, este peso varía, se altera, ¿no es cierto? Entonces, en este principio es que se basó este método, y es de esta manera. Entonces, se lo coloca al paciente, les decía, se necesita alta cooperación del paciente, una infraestructura adecuada, en este caso, una piscina, ¿sí? Y pues se realiza el método y la densidad de un cuerpo está determinada por su masa y su volumen, y este último determinado por la cantidad de agua desplazada. ¿Ya? Entonces, un individuo que posee mayor cantidad de grasa tenderá a flotar debido a la menor densidad de masa grasa en comparación con la del agua y la masa libre de grasa. Entonces, la hidrodensitometría se utiliza en lugares donde se hacen estudios de investigación, ¿ya? Respecto a gasto calórico, ¿sí? A obtener requerimientos, etc. Entonces, en centros de investigación de nutrición. Listo, ya conocemos 3 métodos de composición corporal. Vamos al cuarto, que sí algunos ya lo conocen. Es el método DEXA, que es la abreviatura en inglés, es la absorciometría de doble energía radiológica. Ya se basa en la aplicación de una fuente radiológica que emite a 2 niveles de energía, los que se atenúan en forma diferente al atravesar los tejidos corporales. Entonces, a través de esto podemos medir la masa grasa, la masa magra, que es la masa corporal, y también el contenido mineral óseo. Entonces les decía que este es un método que ya lo deben conocer, es el método DEXA. Se emite rayos X, ¿ya? Y mide la captación de fotones e indirectamente la cantidad de masa grasa, magra y de distribución. Fíjense, aquí actualmente este método lo tenemos a disposición, existe en el centro DARRAS, ¿ya? Una de las ventajas de este método es que tiene una baja dosis de radiación, ¿ya? Porque fíjense, tiene que hacer todo un recorrido del cuerpo. Esto nos va a proporcionar datos de composición corporal total y por segmentos. Es una técnica rápida y simple. También es muy reproducible. La desventaja es que el costo del equipo es caro, ¿no? Aquí estoy mostrándoles, no sé si logran ver, y son informes del método DEXA. Podemos obtener la composición corporal por segmentos, fíjense, por brazo, pierna, brazo derecho, izquierdo, etcétera. Tengo la masa grasa, la masa magra, tengo la concentración mineral ósea. Eso también se está utilizando actualmente bastante en los adultos mayores, en los viejitos, ¿no? No es cierto que las abuelitas principalmente tienen tendencia a fracturas por la osteoporosis, etcétera. Entonces, ellos tienen tendencia a hacer primero una fractura de muñeca, luego ya viene de cadera, algo más grave, incluso llega a fracturas de columna. Entonces, con este método se puede determinar la concentración de mineral óseo, o sea, les evalúan cómo está
la densidad ósea a nivel de la muñeca, de la cadera, dependiendo del riesgo, ¿no? Se utiliza bastante, les cuento. Ese sería el cuarto método. Y para terminar, el último método del que vamos a hablar es el método de dilución, o también se llama el agua corporal total. Es un método isotópico. Pero el fundamento está, o el principio es la dilución. ¿Ya? ¿A qué se refiere este método? Se toma a pacientes donde se les hace ingerir un marcador. En este caso se utiliza agua doblemente marcada o agua deuterada. ¿Ya? A una dilución estandarizada, el deuterio, se les hace ingerir y después de 2 horas, o sea, después de 2, 4, 6 y 8 horas, se va recolectando la orina. ¿Ya? Se va eliminando el deuterio a través de la orina, se elimina por la saliva, orina y por el sudor. ¿Sí? Pero entonces nosotros podemos obtener por la orina y se va cuantificando cuánto va eliminando el paciente. ¿Sí? En los pacientes, en los sujetos que tienen mayor cantidad de masa magra, la eliminación es más rápida, a diferencia de los pacientes obesos que toma más tiempo, ¿no es cierto? Entonces ya con ecuaciones también estandarizadas se puede obtener por diferencia, ¿no? Cuánto ha eliminado en 2, 4 horas, ¿no? Y por diferencia se puede tener la estimación de la masa grasa, ¿sí? Ya entrando otros métodos indirectos, es como es la radiología, también nos sirve, pero ya con la ha avanzado y podemos obtener la tomografía axial computarizada o más aún la resonancia magnética, ¿no? Pero fíjense, cuando nosotros queremos hacer la composición, sea con la tomografía o con la resonancia, si sacar solamente una tomografía de cráneo sin contraste nos cuesta alrededor de 1.000 bolivianos, ¿no? Porque se hacen diferentes cortes. Fíjense, si hacer de todo el organismo una tomografía para sacarse la composición corporal de un individuo es carísimo. O sea, esa es la gran desventaja, la parte económica. Peor aún con la resonancia magnética, ¿no es cierto? Eso, y para terminar, que son esta es la última diapositiva, hablaremos de las encuestas alimentarias, que es el último pilar o el último parámetro para realizar la evaluación del estado nutricional. Como les mencionaba, en general las encuestas alimentarias, como su nombre dice, son subjetivas, pero nos ayudan bastante en la evaluación, ¿sí? Entonces, se divide en 3 grandes grupos las encuestas alimentarias, por interrogatorio, por registro gráfico y por pesada. Las que más se utilizan son por interrogatorio. Dentro de estas están el recordatorio de 24 horas y la tendencia de consumo o frecuencia de consumo se llama. ¿Ya? ¿Qué se refiere al recordatorio de 24 horas? Es decir, si yo estoy haciendo quiero saber, a ver, tengo un paciente obeso y tiene diabetes. Entonces, aparte de hacer todo lo que has hecho, la antropometría, la evaluación clínica, los exámenes de laboratorios, le voy a hacer una encuesta de cómo es su régimen alimentario. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero saber es cuánto aproximadamente de calorías consume esta persona, cuánto de proteínas, ¿no? Seguramente nos dará, su régimen será hipercalórico, será hiperproteico, será todo menos una alimentación saludable. El recordatorio de 24 horas es una encuesta ya estandarizada, entonces se va haciendo, les voy a poner un ejemplo, se pone, a ver, ¿qué ha desayunado, señor? Ahí me contará el señor, sí, he tomado una taza de café con leche, tengo que interrogarlo detalladamente, qué leche, qué marca, cuánto, una taza de, cuánto de volumen,
cuánto de azúcar se ha puesto, cuántos panes ha comido, qué tipo de pan, ha comido a media mañana algo, el almuerzo me dirá así como arroz, papa, poca ensalada, pollo al horno, pero yo tengo que tener algo más detallado, ¿no? Y esto, la nutricionista con tablas de composición química de los alimentos podrá extrapolar y sacarme y decirme cuántas calorías consume este individuo, ¿sí? Ayer, cuánto ha consumido ayer, es de las 24 horas anteriores, ¿ya? Y apoyado con la tendencia de consumo. ¿A qué se refiere la tendencia de consumo o frecuencia de consumo también se conoce? Es decir, yo le pregunto, a ver, señor, a la semana, ¿cuántas veces en el almuerzo come arroz? Él me dirá, sí, 5 veces a la semana. ¿Cuántas veces come ensalada y qué tipo de ensalada? ¿No? Entonces, esa es la frecuencia de consumo. O me dirá, ¿cuántas veces a la semana come carne de res? ¿Y qué tipo de carne? ¿Ya? Entonces, depende del paciente de lo que estamos evaluando. Esas son las encuestas por interrogatorio. Más el objetivo es que el consumo de calorías y proteínas y de lo que estamos buscando principalmente puede ser de azúcares refinados, etcétera, etcétera, ¿no? O de grasas saturadas, va a depender mucho de lo que estamos buscando. Por registro gráfico es un poquito más detallado que hace la nutricionista, agarra, hace unos tipo banners o unos portafolios, se llaman, ¿no? Unos rotafolios, perdón, y con gráficos, por ejemplo, le dice, tomo desayuno un café con leche, pero su vaso de qué tamaño es. Le va mostrando diferentes tamaños y el paciente dirá, este tamaño, ¿sí? Entonces, ¿cuánto de arroz come en el almuerzo? Ella le irá mostrando con fotografías las cantidades, diversas cantidades, ¿ya? Eso es por registro gráfico. Y por pesada ya es mucho más, esta ya es objetiva. Yo les pongo a ver un ejemplo. Digamos, yo estoy haciendo un estudio en niños, en embarazadas, vamos a poner embarazadas, y anemia por deficiencia de hierro, ¿sí? Que es muy frecuente en las embarazadas. Lo que yo quiero saber es que cuánto de carne de res o alimentos ricos en hierro consumen realmente. Entonces, aparte de hacer las encuestas por interrogatorio, la nutricionista puede darse el tiempo, esto para fines de estudio, generalmente se utiliza, y acudir a la casa de la paciente, pero sorpresivamente, sin planificar. Llegar a mediodía, digamos a la hora de almuerzo, y agarrar y ver lo que está consumiendo la familia y principalmente la embarazada en este caso, y pesarla. Va con la balanza la nutricionista, con una balanza electrónica, y va pesando, ¿no? Cuánto de carne está comiendo, cuánto de arroz. Esas es las encuestas, ¿no? Entonces, fíjense, esa es más objetiva, si queremos ser más detalles. Y esto nos ayuda nos apoya en la evaluación del estado nutricional. Entonces, fíjense, eso es la evaluación del estado nutricional. Digamos, nos falta todavía, pero vamos a planificar otra fecha, otro día. Pero yo quiero terminar con esto, que la evaluación del estado nutricional, fíjense, no solamente es pesar y medir, ¿no es cierto? Se hacen más cosas y se pueden hacer muchas cosas. ¿Ya? Entonces vamos a terminar aquí. No sé si tienen alguna pregunta o alguna aclaración, duda. Está bien, doctor, gracias. ¿No hay preguntas? Entonces vamos a quedar aquí. Les vuelvo a repetir, los alumnos de mi grupo práctica del lunes, por favor, el jueves pasamos a las 12, yo ya les voy a hacer llegar la dirección del enlace para la clase práctica, ¿ya?
Nos falta todavía en la parte teórica, yo voy a planificar ya nos falta poco, será media hora máximo, pero vamos a completar, ¿ya? ¿Listo? Entonces tengan buen día y nos vemos la próxima clase. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. ¿No?